Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Con mucha frecuencia me preguntáis, oiga, ¿qué puedo hacer si a mi gato se le cae mucho el pelo? Veis que últimamente se le está cayendo mucho pelo y queréis saber cómo podéis empezar a tratar esa alopecia felina. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros las diferentes causas que provocan a que a vuestro gato se le esté cayendo el pelo y en función de la causa, porque claro, cada causa tiene su tratamiento, os explicaremos cómo podéis empezar a tratar, cómo podéis empezar a curar a vuestro gato de este tipo de alopecia. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Lo primero que tenéis que hacer siempre, absolutamente siempre, que observéis que vuestro gato empieza a perder más pelo de lo que antiguamente lo hacía, es revisar su alimentación. Pensar si le habéis cambiado la comida y iros a mirar la etiqueta del alimento que le estáis dando y comprobar qué nivel de proteína tiene. Muchas alopecias, muchas pérdidas de pelo están provocadas por una dieta desequilibrada, básicamente porque se ha bajado un poquito el nivel de proteína y el gato es muy sensible a estos cambios. El gato necesita mucha proteína, más que el perro. Su dieta es básicamente proteica y si hay cualquier tipo de variación, esto se refleja automáticamente en su pelaje. Lo segundo que tenéis que revisar siempre es comprobar que vuestro gato no haya ingerido algún tóxico o medicamento. Es muy normal que, por ejemplo, te hayas tomado un jarabe, el gato te haya visto beberlo y se acerque a ver aquello que es, lo pruebe y reaccione su organismo con una pérdida de pelaje, una reacción alérgica a los medicamentos. El metabolismo del gato es muy sensible, por lo tanto, revisar este hecho porque no es lo más frecuente, pero enseguida te explica por qué tu gato puede estar perdiendo pelo ahora de repente. Observa también su pelaje y intenta ver si hay algún tipo de parásito. En cuanto el gato tiene algún tipo de pulguilla, se va a rascar más, puede generar una reacción alérgica a la presencia de la pulga y manifestar por áreas calvas. Esas calvas, pérdidas de pelo muy localizadas, suelen estar relacionadas en muchos casos con la presencia de parásito. Otra causa tremendamente común y muy frecuente es una infección de la piel, ya sea bacteriana o ya sea por hongos, una dermatofitosis. Aquí, si no lo tenéis claro, que es decir, habéis revisado todo lo anterior y no veis nada, podéis hacer una cosa muy sencilla que nos ayuda mucho a los veterinarios a hacer un diagnóstico diferencial. Cogéis un poquito de betadine, mojáis una gasa y en esas zonas donde se ha perdido pelo, mojáis un poquito la piel. El betadine es un antifúngico, es un producto en cuya composición hay sobre todo ioduros que actúan muy bien frente a los hongos. No curan, no curan, pero en cuanto les aplicas el betadine ves que el animal mejora y eso ya nos da pie a dar un posterior tratamiento, ya sea en pomada o ya sea con pastillas. Y el producto que utilizamos, lo conocéis, lo hemos explicado varias veces, es el ketoconazol. Es el que yo más recomiendo porque en relación calidad-precio para mí es el mejor. Es más, podéis hacer servir el de humana porque es el mismo que el de veterinaria. Se me enfade luego el que se me enfade. También es frecuente que el gato pierda pelo por algún tipo de alergia o dermatitis. Esto suele darse sobre todo en los cambios de estaciones, básicamente en la entrada a la primavera. Si veis que hasta ese momento en el invierno no perdía pelo, ha cambiado la temperatura, hay más polen en el ambiente y el animal pierde pelo, pues tenéis que empezar a sospechar que vuestro gato tiene algún tipo de alergia. Aquí, básicamente, vuestro veterinario recomendará una metilprednisolona, un medicamento para tratar esa alergia en concreto que veréis que os va a funcionar enseguida. Y puede darse también una pérdida importante de pelo por algún tipo de problema hormonal. Es algo que, por ejemplo, se observa tras la castración, o sea que si habéis castrado recientemente a vuestro gato o vuestra gata, es algo que puede verse por alguna enfermedad autoinmune, etc. Y ya por último tenemos las enfermedades no diagnosticadas, que vuestro gato, por ejemplo, tenga alguna insuficiencia renal, algún tipo de tumor que le provoque esta pérdida de pelaje. Esto pues ya hay que hacer un diagnóstico más fino, que vosotros no vais a poder hacer. Hay que llevar al gato al veterinario y que se le haga una analítica para ver qué problema tiene de salud vuestro gato. Con independencia de todo, si observáis que vuestro gato pierde pelo,
Primero, la revisión de la alimentación, dejar al gato tranquilo, que no se estrese. Cualquier situación de estrés agravará la pérdida de pelaje, esto es muy importante tener en cuenta, y perder un poco de vuestro tiempo cepillando con más frecuencia al gato, es decir, pasar el cepillo, veréis también si hay parásitos con el cepillado, y el cepillado activa la circulación sanguínea de la piel, con lo cual, y además le relaja mucho, todo se ha dicho de paso, con lo cual después del cepillado con mayor frecuencia, a los pocos días hay animales que reaccionan muy positivamente deteniendo o haciendo que esta pérdida no sea tan grave. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.